Hola muchachos, este video lo hice para explicar un poco a través de un programa que vamos a utilizar una herramienta, el cómo podemos desarrollar o crear algoritmos sin necesidad de una base matemática y sin necesidad de saber eh, el código para una programación o eh, enredarnos un poquito con ese tema que es bastante complejo y que pues no entra dentro del curso como tan a profundidad. Los algoritmos son conceptos abstractos que se estudian en la teoría de la computación y que raramente se usan en un trabajo diario de programación. Y de hecho, cualquier lenguaje o plataforma que se precise para realizar programación ofrecerá una serie del 90% de los algoritmos que ya se utilizan, que son los más conocidos y que no necesitamos como tal desarrollarlos de cero. Sin embargo, cualquier problema que se deba resolver usando un programa se reduce al final a crear un algoritmo. Una serie de pasos lógicos y ordenados que nos van a permitir resolver problemas de la manera más eficiente posible. Por muchos motivos, entre los que cabe destacar, usaremos algoritmos. Uno sería, los algoritmos nos enseñan a pensar de manera abstracta, lógica y ordenada. Con ellos aprendemos técnicas de análisis que nos ayudan a comparar posibles soluciones a un problema y saber elegir las más apropiadas. Con ellos entenderemos mejor cómo funcionan por debajo de muchas funcionalidades que usamos a diario y pudiendo sacarle más partido y optimizar su uso. Aprenderemos maneras poco intuitivas e interesantes de resolver muchos problemas y este conocimiento puede que nos dé resultado útil en el trabajo diario. En definitiva, pues los algoritmos nos ayudan a programar de manera más eficiente y escribir mejor los programas. Un algoritmo realmente es un concepto y por lo tanto no depende del lenguaje en el que se esté implementando. Así que para aprenderlos no es necesario atarse a un lenguaje de programación, escoger un lenguaje de programación específico, pero nos van a ayudar a tener implementaciones concretas que nos van a enseñar en la práctica. Para ello vamos a usar un recurso que tienen en pantalla, que yo se los voy a entregar, y es una aplicación que se llama DFD. Es un autoinstalador, es decir, perdón, es un autoejecutable, no se instala directamente en el equipo para que no tengan ningún problema a la hora de utilizarlo. Pues, no siendo más, vamos a iniciar con el programa dando doble clic para abrir. Okay, entonces, los algoritmos deben ser legibles, correctos, modulares, eficientes, estructurados y no ambiguos. Y de ser posible, se han de desarrollar en el menor tiempo posible. Presentan unas características como es la primera. Deben ser finitos, es decir, poseer un principio y un fin. Deben tener un objetivo claro, el cual realiza una función para la que se creó y ninguna otra. Debe tener una información tanto de entrada como de salida y debe ser fiable, es decir, que funcione correctamente. En esta aplicación que tenemos en pantalla, pues vamos a, o les voy a explicar un poquito en sí el entorno gráfico que están viendo, el cómo está estructurada. Y pues acá arriba, en la parte superior, tenemos la barra de tareas, donde encontramos pues lo típico, abrir un archivo, imprimir el resultado del diagrama, porque trabaja en función de diagramas. Eh, el botón de iniciar o arrancar, ejecutar el diagrama que estamos haciendo, el algoritmo, el zoom, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, ustedes saben que un diagrama se extiende, se puede extender bastante. Entonces, en la ventana de edición, que es esta área de acá, es donde pues vamos a empezar a trabajar. La barra de herramientas, como les decía, pues tiene el botón de ejecutar, el de zoom, subir, aumentar, y tiene aquí los elementos que nos van a ayudar a realizar eh, las, la-
los algoritmos. Entonces, esto se le llaman bloques, bloques de edición, y tenemos, por ejemplo, el bloque este de acá que se llama bloque de asignación, ¿sí? Ya ahorita más adelante les voy a definir para qué son. El bloque de decisión, el bloque de lectura, el bloque de salida, y con eso son suficientes, ¿sí? Es como los que más se utilizan. Eh, En los objetos, en estos bloques, pues tenemos los objetos y tenemos el bloque del objeto de salida, ¿sí? Que nos muestra valores en la pantalla que pueden ser visualizados en cualquier cantidad de valores utilizando el objeto, pues, salida, ¿sí? El de lectura, que sería este que tenemos por aquí, ¿sí? Que es un objeto que permite la entrada de valores constantes desde el teclado y se les asigna un campo o variable. Tenemos eh, el apartado de fin, que es donde termina pues el algoritmo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con el trabajo en la aplicación como tal. Entonces vamos a hacer un ejemplo que va a constar en que un usuario ingrese la edad del usuario, y el algoritmo nos tendrá que responder cuántos años tiene, y para ello pues usará objetos como salida y lectura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar, ¿sí?, el objeto de salida, aquí está salida, damos un clic, lo llevamos y lo ponemos en el diagrama, y damos doble clic y escribimos entre comillas simples, doble clic para que se nos active esta casillita. Comillas simples es una sola comilla, ¿sí? Y está, generalmente en el teclado está en la misma tecla de función donde está el símbolo de interrogación cerrado, ¿vale? Y escribimos, por ejemplo, ingrese su edad en números. Entonces, no olvidemos que el número ya tiene por aquí, números, y presione el botón Enter. Y presione el botón, también ya tilde por aquí, Enter. Cerramos la comilla simple y damos aceptar. Ahora vamos a agregar un campo de lectura, perdón, un objeto de lectura. Entonces vamos por aquí, objeto de lectura, y lo vamos a poner acá abajo. Vamos a dar doble clic en él para poder escribir. Le vamos a poner edad. Aceptar. Y agregamos una nueva salida. Y esta salida le vamos a dar doble clic y vamos a escribir que escribimos que la respuesta entre comillas será la variable edad. Entonces debe ser o debe ir en las comillas y separado por comas. En este caso, pues vamos a escribir un ejemplo. Entonces, comilla, ¿sí?, su edad es de, cierro la comilla, una coma, e ingreso el valor que quiero encontrar. En este caso, nosotros creamos uno que se llama edad, ¿cierto? Pero esto lo debo escribir eh, sin la comilla, coma, abro comilla, años, cierro comilla, y doy aceptar. Y ya pues terminado el algoritmo, pues solo tenemos una
que probarlo. Entonces, en la ventana, en la barra de herramientas, pues tenemos el botón ejecutar. Vamos a dar clic en ejecutar y nos dice, ingrese su edad en números y presione, ahí me quedó mal una letra, el botón enter. Vamos a continuar. Me pregunta el valor, es decir, mi edad en años. Vamos a poner un ejemplo. Continuar. Y mi edad, pues él me dice que mi edad es de 41 años. ¿Vale? Voy a dar continuar. Entonces, vamos a arreglar aquí lo que nos quedó mal escrito. Aquí. Presiono el botón enter, aceptar. Y por aquí, démosle un espacio. Démosle un espacio. Aquí, un espacio. Aceptar y probémoslo de nuevo. Entonces, en la práctica nosotros ¿qué queríamos? Que el programa nos dijera pues la edad que tenemos. Él todavía no ha hecho ningún cálculo. Esto es algo sencillo. Ahora yo le ingresé mi edad y él me dijo pues qué edad tenía yo. Pues más adelante se puede hacer un algoritmo donde yo le ponga de pronto otros datos más variables y él, en vez de decirme la edad que tengo, que yo le escribí, pues él me vaya a decir, me vaya a calcular pues la edad que tengo en el momento. ¿Listo? Eso en programación nos serviría para el caso, un ejemplo, en que estemos diligenciando un formulario web, en el cual el sistema automáticamente al ingresar nosotros la fecha de nacimiento nos deduzca, nos dé el dato de la edad exacta que tenemos y él lo asuma para el registro o para el evento que tenga que hacer con el formulario. De esa manera no hay discrepancia en la edad correcta que tiene el usuario que está ingresando el campo en el formulario. Entonces vamos a dar continuar, valor, me está preguntando el valor, es 41, continuar, y me dice que su edad es de 41 años. Y damos aquí a aceptar. Listo, entonces continuando con los ejercicios, aquí un tris de zoom, vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a usar el objeto constantes y variables. Entonces, para el ejercicio podría ser que la constante sea de un tipo numérico, que tenga un tipo de carácter, es decir, unas comillas simples, que tenga un tipo lógico, valores entre verdadero y falso, o operadores aritméticos habituales como es suma, resta, multiplicación, división, probablemente mayor o menor que son como los básicos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un algoritmo que pida dos valores, el valor A, el valor B, y que C al usuario y calcule dos operaciones matemáticas como la suma y el promedio. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar una salida y en la salida vamos a escribir, ingrese el valor A. Vamos a ver aquí una salida, poner aquí, comillas, ingrese el valor A, cierra comillas, y aceptamos. Luego, un objeto de lectura y en él escribimos la variable valora, lectura, la variable valora, aceptamos, y luego vamos a ingresar otra salida para el valor de B. Teníamos A, ahora tenemos B, por aquí, la salida, y escribimos, comillas, ingresa el valor B, cierro comillas, y aceptamos, y luego ingresamos uno nuevo de salida, perdón, de lectura, y lo nombraremos valor B o valor B. ¿Listo? Entonces,
nueva texto, valor. Luego ingresamos otra salida, porque tenemos tres variables, y en ella vamos a escribir ingresa, comillas, ingresa el valor y aceptar. Ingresamos una nueva entrada de lectura correspondiente a la salida que hicimos y le ponemos valor C. Ahora, ya que hemos hecho las salidas y las entradas correspondientes, vamos a insertar una asignación para, para que él nos haga pues el cálculo, ¿no? Entonces vamos a llegar aquí, asignación, doble clic y en ella nos va a pedir qué es lo que le vamos a asignar. En este caso, pues podemos asignarle una suma, una resta, una multiplicación, una división, lo que les había explicado anteriormente. Entonces, nombramos la primera fila de la columna izquierda como suma. Entonces escribimos aquí suma, nótese que todo está en minúscula, ¿sí? Y la operación matemática vendrá después, en la primera fila de la columna derecha, donde sumamos los nombres o las variables que necesitamos o que pusimos anteriormente. Por ejemplo, ¿cuáles eran las variables? Perdón. Valor A más valor B más valor C, ¿cierto? Y necesitamos que al sumar las tres variables, pues me saque un promedio, ¿cierto? Entonces, como le voy a asignar otra operación, asignación, pues esa la vamos a llamar promedio. Entonces, promedio. ¿Listo? Y aquí le vamos a indicar el promedio de qué? Pues de la suma que hizo ahorita, de la suma que él realizó arriba, dividida 3. ¿Por qué 3? Porque son tres variables, ¿vale? Y damos aceptar y vamos a poner otra salida y en esa salida pues vamos a escribir comillas, las comillas son para el texto, ¿no? La suma de los valores A, B, C es de y le damos la variable, entonces abrimos aquí comillas, perdón, cerramos comillas, coma, pues la suma. Suma. Vamos a aceptar, ponemos otra salida y en esa salida pues vamos a decir aquí que el promedio de los valores, el promedio de los valores A, B, C es de, cierro mi comilla, coma, pues la variable promedio, que sería lo que hicimos en la asignación. Doy a aceptar
y vamos a probar el recurso. Voy a quitarle aquí un poquitico de zoom para que veamos pues, cómo nos quedó nuestro diagrama, que vuelvo y repito, es un algoritmo, ¿cierto? Entonces tiene un inicio, ¿cierto? Las tres variables y un fin. Vamos a darle aquí play. Me dice, ingrese el valor A. Pues decíamos que el ejercicio lo íbamos a utilizar para determinar que calculara las operaciones matemáticas, ¿cierto? Matemáticas, perdón. Entonces ingrese un valor A, entonces vamos a decirle el valor 2, continuar, que ingrese el valor B, entonces 2, es decir, 2 más 2, continuar, e ingrese el valor C. Voy a darle continuar y sería 4. Continuar. Y me dice que la suma de los valores A, B y C es de 8. Efectivamente, sumé primero 2, luego sumé 4 y a ese tercer valor le puse 4, él me hizo el cálculo de 8. Continuar y me dice que el promedio de los valores A, B, C y D es de 2.6 en promedio. Entonces, realizó la división de ese promedio. Entonces vamos a continuar y vamos a procurar hacer otro ejercicio. Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio, pero esta vez vamos a utilizar el objeto decisión. Entonces vamos a diseñar y ejecutar un algoritmo que indique si el número A pedido, el número A que estamos pidiendo, por el teclado es positivo o es negativo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, vamos a colocar una salida. En esta salida, pues vamos a escribir inserte un número. Cerramos. Aceptar. Luego vamos a poner un objeto de lectura con la variable número. Objeto de lectura, la variable número. Luego vamos a poner eh, el objeto de decisión y le damos doble clic. Vamos a poner el objeto de decisión. Está aquí. Y en él vamos a escribir la variable menor el número menor, valor menor, sí, menor a 0. Lo vamos a dejar que en la derecha, aquí, condición verdadera, aceptar, es decir, que nos lo va a poner aquí, es decir, que si el número es menor que 0, perdón, mayor que 0, mayor, estamos hablando de mayor, entonces es sí, quiere decir sí, pues continuamos. Si el número no es mayor que 0, pues va a ir al lado izquierdo, es decir, tenemos que ponerle aquí, que me va a indicar que hasta ahí llegamos. ¿Sí? Aceptar. Colocamos un objeto de salida donde diga el número que ingresó es positivo. Sale a aceptar. Y también vamos a poner un objeto de salida al lado donde la condición sea falsa, es decir, al lado izquierdo y escribimos el número
que ingresó es negativo. Vamos por acá. Vamos a poner aquí. Aquí este iría, bueno, este nos tocó, aquí se me movió, este tendría que ser en el positivo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a escribir el número que ingresó es positivo. Cerramos comillas, aceptamos y aquí el número que ingresó es negativo. Cerramos la comilla y aceptamos y probamos. Vamos a ver. Aquí me quedó un error en algún lado. Vamos a mirar. Inserto un número, continuar, entonces vamos a poner 8. Continuar, el número que ingresó es positivo. Continuar, vamos a probar nuevamente. Continuar, vamos a poner menos 5. El número que ingresó es negativo.